¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Un gustazo, como siempre, estar acá y con ánimos de hablar de temas tan interesantes. Hoy les quiero mandar saludos a todas aquellas personas que, pues, amablemente me escriben y dan likes al grupo del Country Club. En realidad, estoy muy satisfecho con ustedes. Repito, son ustedes los que hacen bonitas estas pláticas. Hoy mando saludos a toda la República Mexicana que nos ve, a San Luis Potosí y muy especialmente a los amigos de Puebla. Hoy vamos a tocar el tema de la batalla, de la heroica batalla de Puebla, que además no fue la única batalla del 5 de mayo, hubo varias más en este periodo, muy interesantes que vamos a ver conforme vayamos avanzando en esto. Saludos a todos, a mis amigos poblanos, a mis amigos de Mazatlán, Sinaloa, de Guaymas, de Chiapas, de Tabasco, de Mérida, en fin, a todos ustedes un gran abrazo y un gran gusto. Y que se cuiden mucho, porque esto todavía prosigue. Bien, la semana pasada, como ustedes recordarán, quedamos en que los franceses habían quitado la careta, habían roto relaciones con España y con Inglaterra, y ellos avanzaban 6.000 hombres al mando de Lorenzés. Dubois Saligny había destituido a Jurien de la Gravière porque él no estuvo de acuerdo en que se violaran los tratados de la Soledad. Y entonces Lorenzés, que venía atrás, o sea, que era el que venía con los mexicanos, fue nombrado el general en jefe para la toma de la Ciudad de México. La situación era que Almonte y los mexicanos que se encontraban en París habían dicho a Napoleón que no verían los mexicanos como una fuerza invasora a los franceses. Y aquí viene toda esta trama que quiero comentarles hoy. Hay que tomar en cuenta que Napoleón prestó oídos a una fantasía de los mexicanos exiliados. Los franceses no se sintieron en ningún momento como una fuerza invasora, sino como una fuerza redentora, llamada por los mexicanos, cuyos representantes de esa masa mexicana eran los exiliados que estaban en Europa. Y que cuando llegaran fuera de las tropas españolas, fuera de las tropas francesas, toda la multitud, como hicieron cuando llegó Hernán Cortés 300 años antes, se voltearían a favor de los conquistadores, en este caso de los españoles, y ahora a favor de los redentores. Esa era la idea, que a partir de que quedaran ellos solos, los mexicanos iban a volcar en aplausos, en besos, para recibir como redentores y como salvadores, como lo hicieron los indios en la época de la conquista, a los franceses. Y para esto les habían prometido y dicho que Puebla, que era una ciudad levítica quiere decir una ciudad extraordinariamente católica, muy católica, rayando quizá en el fanatismo, y que iban a ser recibidos con arcos de flores. Después de todo, allá es la famosa Feria de las Flores. Entonces, que iban a ser recibidos con lluvia de flores, arcos triunfales. Y efectivamente, hay que reconocer, los poblanos los tenían preparados. Pero no hay que perder de vista que era un grupo numeroso, si se quiere, de poblanos, pero no la masa general. Pero los franceses se fueron con ese pequeño pedazo de chocolatito en el gran vaso de leche y pensaron que en vez de leche era puro chocolate. Es decir, no vieron que era un grupo nada más y se pensaron redentores. Por lo tanto, ellos pensaban que iba a ser fácil y que luego de Puebla seguiría fácilmente México. Por eso es que Lorenzés venía con esa prepotencia gruesísima, porque más tenía 6.000 hombres, más los 1.000 que se le unieron de Leonardo Márquez, pero un montón más. Bueno, mientras que Juárez estaba desprevenido. Entonces, Juárez convoca. Hay un llamamiento que se encuentra en el famoso libro que escribió Martín Quirarte sobre las relaciones de Juárez y el Congreso, donde dio un discurso. Juárez era muy bueno hablando, no era precisamente un gran orador, pero sí era bueno hablando, que le llegó al corazón a muchos. Y muchos dijeron, hay que combatir. De hecho, muchos conservadores, como el padre Miranda, dijeron, ¿saben qué? Esto es una vacilada. No. O sea, ya, como vienen las cosas, ya no se trata aquí de apoyar o no apoyar un partido, se trata de que nuestro partido se está apoyando en una intervención que va a costar sangre de mexicanos, que al fin de cuentas vamos a caer en lo que le criticamos a los liberales.
vamos a caer en la traición. Bueno, fuera de eso, se preparan todos. Rápidamente se nombra al general Zaragoza, que era el secretario de guerra, para que hiciera su gran ejército, lo que pueda, y rápidamente convoca a muchos militares. Como les digo, algunos, inclusive conservadores, se pasan al bando liberal, porque por esas vueltas que da la vida, de repente, el bando que se había portado como un traidor, entregando con ese tratado Maiglen México casi a los Estados Unidos, ahora resultaba que en las vueltas que daba la vida, quedaba ahorita como representante de la dignidad nacional. Quedaba en este momento como el Partido Patriota. Y el Partido Conservador, con esas vueltas que da la vida, al aliarse con los franceses, quedaba como el Partido Traidor. La vida, jóvenes, es una rueda de la fortuna. Y por lo general, a veces nos gusta, o muchas veces nos gusta. Entonces, fíjense cómo son las cosas, porque hasta este momento, el Partido Liberal tenía una colota de traidor que ya la desearía la anaconda más larga del mundo. Sin embargo, Sara se voltea. ¿No será porque Benito Juárez estaba en el bando liberal y porque Dios era juarista? Y para elevar a Juárez, Dios elevó a todo el Partido Liberal. Misterios de la historia y misterios del esoterismo. Pero en fin, ya volviendo a la cuestión. Entonces, se arma un ejército bueno. Varios generales que habían destacado poco o nada en la guerra de reforma se van a unir a Zaragoza para demostrar, pues aquí nos va la vida. Y hay muchos que merecen ser recordados porque van a pelear en Puebla defendiendo la causa que en ese momento se volvió causa nacional. Zaragoza era el general en jefe, pero con él, inclusive hasta, iba a decir de la misma importancia, pero quizá militarmente mejores que Zaragoza, se encontraban, por ejemplo, el general Felipe Berriozábal, el general Mariano Escobedo, el joven general Porfirio Díaz, el general Miguel Negrete, que había sido conservador y se pasó al bando liberal cuando vio que esto ya era una invasión. Digo, no, yo no puedo apoyar esto. Estaba también el general Jerónimo Treviño, varios generales, pero varios más que van a pelear en esta lucha. Como general en jefe, Zaragoza. Rápidamente se van a reunir todos en Chalchicomula, en donde ahí se van a juntar para hacer los planes para defender Puebla. La estrategia de Zaragoza, debido a las marchas rápidas y forzadas que hacían los franceses, sobre todo que eran una cantidad enorme de gente, Zaragoza pretende que lo mejor era posesionarse de los dos fuertes, de los dos cerros que se encontraban, unos cerritos, eran misiones abandonadas, ¿okay?, llamadas Cerros de Loreto y Guadalupe, que ahí se pondrían el ejército y que el chiste era que no pasaran esos cerros, es decir, que no entraran a Puebla. Desde ahí los recibirían a cañonazos para que ahí los hicieran retroceder. El chiste no era atacarlos como tal, sino defender Puebla. Para muchos militares, sobre todo para los que tenían más habilidad que Zaragoza, como Escobedo, como Negrete, como Porfirio Díaz, comentaban que estaba bien en un principio que el ejército se quedara en lo que eran los fuertes, pero no se concretara únicamente a defenderse desde los fuertes. Había que salir para aplastarlos en campo abierto, porque si solamente los rechazaban, ellos iban a volver a otro ataque, quizás si no al día siguiente, si al mes o los 3 meses. Zaragoza argumentaba de que no, ya había pactado con los indios Zacapuaxtlas y otros indios de allá de por Puebla, que los iban a recibir a machetazos detrás de los magueyes y detrás de todo lo que estaban ahí, y ellos eran los encargados de pelear cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los militares insistían, decía el general, con todo respeto, pero los indios van a pelear a machetazos, ¿cuántos más pueden ganar?
necesitamos que el ejército salga Zaragoza. Dicen, no, ellos se quedan los dos fuertes y desde aquí los vamos a bombardear. Lo cual, como en una carta de Porfirio Díaz que le escribe a su familia, le dice, si los franceses logran cruzar, llegar a los muros de los fuertes y entrar, la batalla está perdida. El chiste era que no llegaran. Zaragoza le apostaba a que no iban a llegar. El problema era, como decían los demás militares, ¿y si llegan? Ya va a ser demasiado tarde para salir a pelear con ellos, ya están acá. Zaragoza decía, no van a llegar, porque los Zacapuatros van a encontrar desde afuera. En fin, el hecho es que todo se prepara y el 4 de mayo de 1862, a las puertas de Puebla se veían ya los cerros y Lorenzés, con su clásica prepotencia, le escribe una muy famosa carta a Napoleón III, carta que conocemos y que decía así: señor emperador, quiero decirle que tenemos tal superioridad de raza, de armamento, de cultura y de espíritu sobre los pobres mexicanos, que a la cabeza de mis 6,000 hombres, antes de entrar en batalla, ya se puede usted considerar dueño de México. Esa prepotencia. Las palabritas se las va a tragar por prepotente. Pues bien, el 5 de mayo, el sol de mayo, que alumbraba Puebla una mañana preciosa, a las 8 de la mañana, los franceses se mueven para tomar los cerros. El cerro de Loreto, donde se encontraba Zaragoza, no, Zaragoza estaba en el de Guadalupe, perdón, y el cerro de Loreto, que si no me equivoco, y si me están viendo en Puebla no me dejarán mentir, pero por allá está, me parece, que la casa de gobierno del señor gobernador. En fin, empieza la batalla. A las 8 de la mañana empiezan los primeros bombardeos. Y efectivamente los franceses van avanzando, los mexicanos bombardean desde los fuertes. Zaragoza a cada rato tenía reuniones con sus militares, por aquí, por allá, por acá. La mayoría quería salir, pero Zaragoza pensaba, vamos a esperar. Y cuando se acercan los franceses, efectivamente los niños zacapuaceras los reciben. Eso sí, son los primeros a recibirlos. Y con sus tremendos machetotes, ¡no, ven! ¡Malditos franchutes! Así les decían, ¡franchutes! La matanza con sus machetes. Al principio fueron sorprendidos los franceses, efectivamente se sorprenden, hay muchas bajas, pero con las tropas de Márquez, que ya conocía esa región, va rodeándolos y efectivamente muchos van muriendo. Yo estuve en la ciudad de Puebla estuve hace 10 años y luego hace 5. Hace 10 años yo recuerdo cuando visité el fuerte, había todavía el jardín y recuerdo que había unos letreros que decían: mexicano, cuando pases por acá, muestra respeto, porque aquí perdieron la vida miles de mexicanos defendiendo la patria. Hace 5 años cuando volví, ya estaba muy bonito, hecho turístico eso, ya no están esos letreros. Hay unos nuevos monumentos allá que se hicieron para los 150 aniversarios en el 2012 de Puebla. Está muy bonito, pero al menos yo ya no vi que estuvieran esos letreros. Es una lástima porque daba un cierto respeto ver que efectivamente esos lugares donde están, allá murieron miles y miles de mexicanos y también de franceses y de indios zacapuaceras. Bueno, entonces fue la batalla. La batalla llega un momento que está como pareja. Hay que reconocer que los dos generales en jefe, tanto del bando mexicano, Zaragoza, como del bando francés, Lorenzés, ninguno de los dos era un brillante militar. Zaragoza era más bien mediocre y Lorenzés menos que mediocre. Lorenzés, lo que pasaba era que, clásico, era amigo de Napoleón, y pensó que esto era un juego de niños, cuando se dieron cuenta que no. Y cuando los militares, que se dan cuenta que hay que derrotar a los franceses ya para acabar con esta batalla, van a desobedecer órdenes de Zaragoza, encabezados por Porfirio Díaz precisamente, cuando se abre el portón y a pelear afuera, porque llegan acá y empieza una batalla, ya el pueblo de Zaragoza ya no lo obedecen. ¿Y cómo es que no le hizo corte marcial a ninguno? Porque ganaron.
Si hubieran perdido, les puedo asegurar que hubiera hecho corte marcial a más de uno, entre ellos a Porfirio Díaz. Pero como habían ganado y ganaron por este desobediencia, pues Zaragoza lo pasó así, como que se hizo lo loco. Y sale. Y entonces ya la batalla fue dura. Hay una lluvia, como a las 4 de la tarde cae un aguacerazo que complica todo, pero los mexicanos son más acostumbrados a este tipo de intemperies, le dan en la torre, y entonces como a las 5 de la tarde Lorenzés ordena la retirada. La retirada. Y aquí viene lo que se ha cuestionado muchísimo por grandes historiadores a lo largo de estos casi 160 años de la batalla de Puebla. 158, hace más años. Miren, la mayoría de los militares, cuando empiezan a retirarse los franceses y ellos empiezan triunfando, querían perseguirlos. Pero Zaragoza dice, no, déjenos, que se vayan, ya ganamos, ¿para qué más sangre? Hasta aquí, hasta aquí. Y hay un disgusto de varios militares, entre los cuales se sabe que fueron Porfirio Díaz, Berriozábal, Negrete y Escobedo, contra Zaragoza. En general, están heridos de muerte. Vamos a aplastarlos. Hay que impedir que lleguen a Veracruz. Ahí están sus barcos. Si llegan a Veracruz, ¿okay?, se van a meter a sus barcos. Nosotros no tenemos armada. Ahí se van a quedar. Y van a, pero mire, general, por lógica, van a recibir refuerzos y van a volver. Hay que aplastarlos. En el camino hay que hostilizarlos. Tenemos a la gente de nuestro lado. No los dejemos ir así nada más. No. Y Zaragoza no quiere. No quiere. Se conforma con esto. Se conforma. No quiere, no quiere. Y en esa reunión hay disgustos gruesos. Inclusive Porfirio Díaz, que también era medio prepotente, dice, pues es una barbaridad esto. O sea, se puede ganar la batalla. La batalla no está ganada. Se retiran, sí, pero van a volver. Van a volver. Y Zaragoza en ese momento se impone. No. Hasta aquí. Claro, Zaragoza quería gozar el triunfo y quería mandarle las cartas a Juárez, demostrando que era buen militar. Tenían razón los que querían atacarlos. Tenían razón. Porque al llegar casi, sí es cierto, derrotados en retirada, pero sin que nadie los hostilizara en el camino y llegaran a Veracruz, allá van a esperar refuerzos, que van a regresar a los 8 meses. Y con 40,000 más. Y van a volver a Puebla. Y esta vez sí van a ganar. Claro que esa segunda vez ya no lo va a ver Zaragoza, porque va a morir. Zaragoza no va a gozar mucho el triunfo. Zaragoza, su esposa, doña Rafaela Carrasco, me parece que se llamaba, había muerto en enero o febrero de ese mismo año. Estaba muy triste. Y él murió a las pocas semanas de la batalla del 5 de mayo. Zaragoza le va a enviar una carta a Juárez, que se ha convertido en un eslogan para muchos eventos nacionales, que le dice así, señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. El ejército francés se portó con gallardía, pero su jefe actuó con torpeza, refiriéndose a Lorenzés. Fue algo interesante. Zaragoza quiso gozar más. Se van a quedar en Puebla precisamente porque Juárez les dijo, quédense ahí porque los barcos siguen en Veracruz. Entonces se van a quedar en Puebla. La actitud de los poblanos fue muy contradictoria. Zaragoza le envía a Juárez 2 o 3 cartas después diciéndole que por favor que mandara a quemar Puebla porque estaban tristes por la victoria mexicana. Ellos ya esperaban con arcos triunfales a los franceses. Y sí es cierto, ya esperaban con arcos triunfales a los franceses, ¿cierto? No todos, pero sí el grupo dominante. Juárez, cuando supo esto, no mandó quemar Puebla. Juárez no era Nerón, pero sí le mandó cambiar el nombre. Puebla antes era muy común decirle Puebla de Los Ángeles, porque así fue bautizada originalmente. Juárez da un decreto, le cambia el nombre y le pone Puebla de Zaragoza, en honor a Zaragoza. De hecho, en las cartas de esa época de Juárez, cuando hacía mención a Puebla, ni siquiera ponía Puebla, ponía la ciudad de Zaragoza, como para restregárselas a los poblanos. Porque además, don Ignacio Zaragoza va a morir de manera un poco extraña
en Puebla a las pocas semanas. La versión oficial, que es la que se dice y se expandió, y es la que dice la mayoría de los libros de texto, es que don Ignacio muere de tifoidea. Murió delirando. En los archivos de Benito Juárez están los últimos días de Zaragoza. Inclusive el médico como deliraba, porque estuvo delirando varios días hasta que murió el 8 de septiembre de 1862. Sin embargo, han habido otras versiones últimamente muy fuertes, donde se habla de que fue envenenado. ¿Es posible esto? Sí. Porque Zaragoza era odiado por los poblanos, pero también por los propios generales subalternos. ¿Por qué? Estaban en Puebla acampados, no se quitaban de ahí, porque estaban viendo que los franceses no se iban, que estaban en Veracruz, y evidentemente ya habían escrito a Napoleón, y Napoleón les va a mandar ya no 6,000, 40,000 tropas frescas, de las mejores, y con mejores generales, con el mariscal Forey, el mariscal Bazaine, todos aquellos que luego van a ser famosos. Entonces, más que nada, sabían que los franceses iban a venir con refuerzos, ese era el grave problema, con refuerzos. Y si Zaragoza seguía con la misma idea, vamos a llamarle conservadora, de esperar, resistir y no atacar, pues esto los estaba llevando a esta posición, a una victoria pírrica, porque si bien la batalla del 5 de mayo la celebramos mucho, en realidad, políticamente, militarmente e históricamente, sinceramente no sirve para nada. Los franceses van a volver reforzados. Algunos dicen, no, sí sirvió, retrasó la invasión francesa y retrasó la llegada de Maximiliano y todo lo demás. Qué buen argumento es ese. Qué buen argumento. El chiste no era retrasar nada. El chiste era anular toda posibilidad. No era retrasarlo. O sea, sí, para mí, no soy militar, pero sí, para mí fue un error histórico el no haber permitido que se persiguiera. Los iban a aplastar, los iban a derrotar totalmente. Estaban heridos de muerte, pero no lo hizo Zaragoza. Entonces, ante esta visión de los propios generales mexicanos, Zaragoza les resultaba un estorbo, así de simple. Entonces, suponiendo que haya sido envenenado, lo pudo haber envenenado cualquiera. O los poblanos, que no lo querían, porque nunca lo quisieron a los liberales, ¿okay? O los mismos militares, que vieron la posibilidad de que, eliminado Zaragoza, muerto Zaragoza, Juárez necesariamente tenía que nombrar a otro, y por lógica, cualquiera de los que estaban en Puebla, Berriozábal, Treviño, Díaz, Escobedo, cualquiera, Negrete, cualquiera, hubiera sido mejor que Zaragoza. Que además él no salió a combatir, se quedó en el fuerte guardia. Cualquiera. Entonces, cabe la posibilidad. Ahora, no estoy diciendo que lo hayan envenenado, es una teoría. La versión oficial es que muere de tifoidea. Es enterrado en Puebla primero, y luego su cadáver llevado a México y enterrado en el Panteón de San Fernando, donde todavía existe el monumento funerario, más él ya no está ahí. En 1962, el presidente López Mateos lo exhuma de San Fernando y lo vuelve a llevar a Puebla. Y lo pone en el monumento que estaba anteriormente al que está ahorita, en el cerro de Loreto y Guadalupe. En el cerro de Loreto, más bien. Okay, ahí está. En que hicieron las modificaciones, cambiaron el monumento y pusieron como inclusive unos monumentos a todos los generales, inclusive a Porfirio Díaz, que bueno, porque fue de los principales. No sé qué pasó, creo que sigue allá, sus restos están allá. Y alguien me dijo, cuando estuve en Puebla hace como 5 años, que creo que fue el cronista de la ciudad de Puebla, no lo recuerdo bien, que también la esposa está ahí con él, están los dos ahí. En fin, bueno, bien,
¿Qué pasa entonces después de la batalla del 5 de mayo? Ya dijimos que Zaragoza muere, estamos en septiembre. La noticia llega a París y hagan de cuenta que cayó una bomba. No lo podía creer ni Napoleón III, porque Napoleón III presumía que sus soldados eran los mejores soldados del mundo. Se decía el mejor ejército del mundo. Habían ganado en Indochina, en Crimea, en el África. Eran invictos los franceses. Eran invictos. Y vienen a perder con los mexicanitos. Vienen a perder. El 5 de mayo pierden. Por cierto, como un dato curioso, esas cosas chistosas de la historia. El 5 de mayo, yo creo que es una fecha cabalística para los franceses, porque en 3 5 de mayo, en menos de 100 años, pasaron cosas horribles para Francia. El 5 de mayo de 1789 se reúnen los Estados Generales en Versalles y es lo que va a dar origen a la Revolución Francesa. El 5 de mayo de 1821 muere en la isla de Santa Elena Napoleón Bonaparte. Y el 5 de mayo de 1862 el ejército francés invicto es derrotado por los mexicanitos de Puebla. O sea que yo creo que los franceses hoy en 5 de mayo tienen miedo, creo que del 4 pasan al 6 para que no haya ningún problema. Bueno, en fin, el escándalo de Tullerías, que era el palacio real donde vivía Napoleón. Napoleón vivía en Tullerías y a veces pasaba unas vacaciones en Saint-Cloud, el otro palacio. Ya los dos palacios no existen en París, ¿okay? Pero ahí viven palacios preciosos, pues lo que eran los jardines de Tullerías, que están pegados al Louvre en París. Y Saint-Cloud queda nada, son calles ya. Bueno, entonces toda la gente estaba, José Manuel Hidalgo estaba llorando, no puedo creer, don José María Gutiérrez Estrada, diciendo, pero ¿cómo los van a ver derrotados? Todos. Evidentemente, nadie le echa la culpa, o nadie dice, son los mexicanos muy buenos, no. Todos le echan la culpa a Lorenzés. Él fue el culpable. Es un idiota, es un imbécil, es un estúpido, es un penitente, es un hijo de tal por cual. Él no supo, él dejó en entredicho al ejército francés. Y entonces ya cuando por fin tragan ese trago amargo, esa medicina amargota, Napoleón y los desterrados, Napoleón dice, señores, esto no se queda así. La victoria del 5 de mayo, dicen que fue lo que definió total y completamente la intervención francesa ya brutal que hizo Napoleón en 1863, al siguiente año. ¿Por qué? Porque si hubieran sido completamente derrotados los franceses, como pedían los militares, derrotados por completo, probablemente hasta hecho prisionero Lorenzés, y con la noticia que llevaban a Europa los ingleses y los españoles, Napoleón quizás hubiera dicho, bueno, hasta aquí. Quizá, no lo sabemos. Aquí, en cambio, Napoleón se sintió netamente ofendido como una cuestión personal. Y teniendo los más de 30 barcos anclados en Veracruz, con los hombres que habían sido derrotados, les va a enviar 30,000 más. Como cerca de 40 en total van a ser con los que estaban acá. Porque Napoleón, esto no se queda así. ¿Cuántos enviamos? 6,000. Que se envíen 35,000 más. Y Almonte, okay, es encargado de contactarse con todos los generales conservadores para formar un ejército. Y de los 1,000 que tenía Márquez, se le van a unir a Márquez Mejía, Tomás Mejía, Vicario, Ramón Méndez. Miramón fue el que más lo dudó, okay, y se mantuvo en Cuba como pensando si me uno o no me uno. Al final de cuentas, cuando llegue Maximiliano se va a unir, pero por el momento se mantuvo al margen. Pero Márquez, Mejía, Méndez, Vicario, todos los conservadores que habían peleado en la guerra de reforma van a unirse. En resumidas cuentas,
el ejército conservador se va a rehacer con cerca de 8,000 gentes que se van a unir al ejército francés, al nuevo ejército francés. En resumidas cuentas, si eran 40,000 franceses y alrededor de 10,000 mexicanos, estamos hablando de 50,000 tipos. ¿Y cuántos eran los que estaban en Puebla defendiendo? Como 6,000. No pasaban de 6,000. Cuando empiezan a llegar los barcos franceses otra vez, Juárez decide, pues Puebla, de nuevo, hay que prepararse como Puebla. Pero como ya estaba muerto Zaragoza, había que nombrar a alguno. Todo el mundo pensó que podrían ser uno de estos dos. O Felipe Berriozábal, que había demostrado ser muy buen militar, o el general Porfirio Díaz, que había, muy joven, sí cierto, muy joven, demasiado joven, pero que había demostrado ser muy hábil y sobre todo oaxaqueño y amigo personal de Benito Juárez. Pero cuando Juárez nombra al nuevo general en jefe, que fue el secretario de guerra, al mismo tiempo se llevan una sorpresa todos y nombra al señor vicepresidente, que además no era general, era abogado. El señor, claro que firmaba con general, Jesús González Ortega. Todos estaban asustados, porque sí es cierto, González Ortega había derrotado a Miramón en Calpulalpa, cuando los gringos bombardearon los barcos de Miramón y luego lo persiguen, y cuando Miramón quiere llegar a México, se enfrenta con González Ortega. Pero González Ortega había vencido a un general muy bueno, pero que venía ya derrotado. Y lo único que hizo González Ortega 3 años antes fue darle la puntilla a Miramón. No era un general que tuviera una gran experiencia, y además, con 40,000 soldados, más los 10,000 mexicanos, o sea, la cosa se ponía fea. Sobre todo que Juárez lo nombró pegado al mes de abril de 1863. ¿Por qué hacía esto don Benito? ¿Por qué se iba por esas ramas? ¿Por qué sus generales, sus secretarios de guerra fueron por lo general gente muy mediocre? Tuvo Benito Juárez, durante los 15 años que gobernó, 4 secretarios de guerra. Santos Degollado, que ya había muerto, que puro perder hacía. Ignacio Zaragoza, bastante mediocre. González Ortega, que quizá fue el menos malo. Y al que le va a seguir, me voy a adelantar, Ignacio Mejía. Ninguno destacó. González Ortega un poquito más, pero ninguno destacó. Entonces, de la vicepresidencia pasaba a ser el general en jefe. Mucho más vivo que Zaragoza. Y al final de cuentas los militares lo van a respetar. Pero demasiado tarde ya, demasiado tarde para poder salir a campo abierto. Cuando es nombrado y se presenta en Puebla, los franceses ya venían rodeando todo el círculo, ¿okay?, como para rodear Puebla. O sea, se veía venir que los franceses no venían a un combate frontal, sino a sitiar Puebla. Pero además, los franceses tenían espionaje dentro de Puebla. Y además, los franceses tenían un magnífico militar que había estado y había participado en la guerra, en la guerra de Crimea. El mariscal Federico Elías Forey, que venía asesorado para que conozca la tierra por Almonte y por Márquez. O sea, esta vez venían en otro plan. En otro plan. Entonces, cuando llega González Ortega, ya no le da la oportunidad de poder salir. Y es de, señores, tenemos que reforzarlos acá. Y lo primero que dicen, nada más que hay un problema, señor. ¿Okay? Tenemos 2 enemigos. ¿Cómo 2? Dice González Ortega. Los de afuera y los de adentro. ¿Cómo? Los poblanos no nos quieren. Están con los de afuera. Pero los tienen que querer, dice, porque vamos a defender Puebla. Aquí no entran los franceses sobre nuestro cadáver. Y entonces preparan trincheras, ¿okay?, todo, los edificios más altos, sobre todo la catedral, para preparar todo. Forey, desde afuera, veía cómo estaba todo, dice, hay que rodear esta ciudad, ¿okay? Tenemos informes de que hay amigos adentro, los van a hostilizar desde adentro, y por lo tanto, no debe tardar tanto el sitio.
a lo sumo una semana. Y entonces empieza el famosísimo sitio de Puebla, donde los franceses con los mexicanos van a rodear Puebla y va a empezar un bombardeo inmisericordia sobre la ciudad. Los poblanos, la población civil, va a resistir. Muchos de ellos, sobre todo el grupo conservador, que era numeroso en Puebla, porque eran muy católicos y pensaban que los liberales eran ateos, ¿okay?, van a estar siempre enviándoles en secreto noticias a los sitiadores. Inclusive llegó un momento en que los mismos poblanos empiezan a hostilizar de manera discreta a los liberales. Por ejemplo, les envenenaban el agua, por ejemplo, les envenenaban un caballo, en fin, fue un sitio brutal. Y el bombardeo terrible, terrible. Juárez, desde el Palacio Nacional, esperaba noticias de qué estaba pasando en Puebla. Inclusive, en ese momento, llega de Nueva York Ignacio Comonfort, aquel que había empezado todo el relajote y se presenta con Benito Juárez y le dice: Benito, quiero ayudar, dame chance. Y Juárez le dice: está bueno, tú te vas a encargar, como ya está el sitio en la mera, tú te vas a encargar de buscar alguna forma donde meterles alimentos. Está bueno. Y le dan cargas de alimentos para llevar, pero cuando llega el primer contacto con los franceses, aplazan a Comonfort y vuelve a huir a Nueva York otra vez. Así era don Ignacio, pobrecito, pero así era. En fin, el bombardeo prosigue, y así pasa abril, mayo, llega el 5 de mayo, un año después de la victoria. Qué diferente, ahora ellos están pegados a la pared, los mexicanos. El bombardeo es inmisericordia, bam, 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 bam. Se desgasta el agua, los franceses cortan el agua, cortan la comida. Por las cartas de la mayoría de los militares que se conservan en el archivo militar en el campo de Marte, y algunos en el archivo de la Nación y otros en la Universidad Iberoamericana, por lo general el archivo completito del general Porfirio Díaz, están las cartas donde dicen de qué comían. Y hubo un momento en que ya no tenían qué comer. Entonces comían las ratas, las lagartijas, o inclusive hasta hacían caldo con la suela de las botas. Muchos lados estaban descalzos y habían comido las botas. Ya no había. Hasta que entonces, el 16 de mayo de 1863, González Ortega cita una reunión a todos los militares. Señores, no hay nada que hacer. Están copándonos, están cerrando el círculo, nos están aplastando y la población civil está sufriendo. Decían algunos, son conservadores, traidores. No todos, decía González Ortega. Hay niños, hay mujeres que tienen derecho a vivir y están sufriendo. No tiene caso, es un suicidio lo que vamos a hacer. Pero general se va a rendir, le decía. La rendición nos da una posibilidad: volver a la batalla. Si ellos entran a Puebla a sangre y fuego, los van a matar. Forey sé que es un punto honoroso militar, por algo es mariscal. Por lo tanto, vamos a rendirnos y hacer un convenio de rendición. Pero vamos a vivir todos, ¿sí?, todos como unos pobres diablos, ¿por qué? Porque perdimos. No, decía José Ortega. Vivir, general Negrete, vivir, general Díaz, vivir, general Escobedo, lo cual no es poco, nos da la posibilidad de volver. No muy convencidos, aceptan la rendición. Y esa misma noche, en el campamento de Forey, oye que adentro de Puebla pasaba algo, un ruidazo. ¿Qué pasará ahí adentro? No sentían que dispararan nada, pero un ruido, un escándalo. ¿Qué pasaba? Que en la noche González Ortega ordenó destruir todo lo que pudiera ser el botín de guerra. Se iban a rendir ellos, pero no iban a entregar armas. Entonces, cañones, rifles, pistolas, todo lo que era botín de guerra, lo van a destruir en la plaza central de Puebla. De hecho, si ustedes van a Puebla, vayan a la plaza central, plaza de armas, y ahí hay una parte que dice: en ese lugar González Ortega mandó destruir
se destruyeron todos los cañones, allá. Ese era el ruido. Cuando entraron los franceses, no encontraban botín, meramente ellos como prisioneros. Y el 17 de mayo otra vez, pero de 1863, un año después de la batalla del 5, la bandera blanca ondeaba del edificio más alto de Puebla, que en ese entonces era la catedral. Las torres de Catedral de Puebla, la bandera blanca. Se rendía. Okay. Bajaban las armas, Forey entonces pactaba con ellos. Todos los generales, capitanes, todos los de rango se entregaban prisioneros. Okay. Forey habla con José Ortega, le da palabras muy alentadoras, le dice: general, ha sido usted un noble enemigo. Okay. José Ortega dice: pues nuestra vida ya le pega a ustedes, no se preocupen. Okay. Conozco el derecho de la guerra, ustedes son mis prisioneros. Ustedes no comprenden ahora el beneficio que traerá para México el ser parte de Francia. Lo comprenderán más tarde. A ninguno de ustedes que tenga rango de capitán para adelante, okay, lo voy a fusilar y se le va a hacer juicio. Ustedes van a ser huéspedes y van a ser llevados a Veracruz. Hay 10 barcos preparados para volver a Francia. Ahí se les va a llevar a diferentes escuelas militares para que ustedes sepan lo que es Francia, porque van a volver. Van a volver cuando sepan lo que es Francia. Y dice que Porfirio Díaz dice: entonces es un adoctrinamiento, nos van a lavar el cerebro. No, general, no. Es un conocimiento para que sepan por qué Francia es la cuna de la cultura. Y así fue. Okay. Los hacen prisioneros, los tienen unos días en Puebla para preparar todo. Okay. Forey va a entrar triunfante a Puebla, ahora sí. Los poblanos con lluvia de flores, ¡ay! Forey, al monte. Okay. Márquez a su lado. La gente, ahora sí, el recibimiento increíble que se esperaban. Todos, ¡viva, viva! ¡Hurra, bravo! ¡Ra, ra, ra! Ja, ja! Todos contentos. Y al día siguiente, los prisioneros, que eran como 100, son llevados, okay, sueltos, sin nada, con toda la confianza del mundo, se van encadenados, rumbo a Veracruz, para llevarlos a un barco. Como Forey era un tipo muy pundonoroso y creía en la palabra de los mexicanos, okay, ustedes son prisioneros, van a ir, no se les va a tratar muy bien, ni cadenas ni nada por el estilo. Pero no conocían a los mexicanos. Bueno, por fin la comitiva llega a Veracruz, y no eran 100, ya eran como 20 o 30 nada más. Y todos los demás se escaparon en el camino. ¿Y quiénes llegaron? Meramente capitancitos. Todos los demás se pelaron. Todos los generales se pelaron, En el camino se escaparon, como no los cuidaban bien, porque confiaban en ellos, se escaparon. Se escapó González Ortega, se escapó Porfirio Díaz, se escapó Miguel Negrete, se escapó Mario Escobedo, se escapó Felipe Berriozábal, ¿okay? Se escapó Jerónimo Treviño, se escapó Soto de Rocha, se escaparon todos. De hecho, cuando llega, ningún general llegó ahí. El único general que llegó a Veracruz, que fue el único que van a llevar a Francia para lavar el coco, fue un general que fue el general Epitacio Huerta. Pero ese porque no se pudo escapar, porque tenía un problema, tenía una discapacidad, era manco, no tenía un brazo, entonces no podía correr, no podía brincar, entonces él sí no pudo escaparse. Pero todos los demás se pelaron. La inmensa mayoría de ellos, o mejor dicho, todos, con excepción de uno, buscan el mar o la frontera para cruzar Estados Unidos, que estaba en guerra, y conseguir, aprovechando esa guerra, armas en el mercado negro baratas. Okay. La mayoría, entre ellos González Ortega, que llega hasta Nueva York para tratar de entrevistarse con las casas grandes prestamistas de los neoyorquinos. El único que no huye y se mete a las sierras para tratar de llegar a México y entrevistarse con Juárez para que le dé instrucciones precisas fue Porfirio Díaz. Todos los demás buscan la frontera o buscan el mar para irse y buscar armas, buscar ayuda, buscar uniformes, buscar dinero, buscar hasta hombres para volver a combatir. Y es el único. Y entonces los franceses, pues ni modos, se pelaron, que mala onda para ellos, pero pues estaban contentos porque ya había llegado a Puebla. En Puebla van a estar un buen tiempo
¿ok? Gozando de la vida, porque eran fiestas que les hacían los poblanos. Y en México, cuando en México se sabe que había caído Puebla, Juárez, que no era militar, que no había tomado la precaución de tener un pequeño ejército para la defensa de México, solo tenía su escolta de menos de 100 hombres, se encontraba desguarnecido. La capital estaba a merced de los franceses. Ya era cuando se les pegara la gana a ellos de salir de Puebla, irse a México. Y entonces cuando Juárez decía, señores, no nos podemos quedar aquí, porque no hay defensa. Y es entonces cuando el 31 de mayo de 1863, en la sesión de 10 de la mañana, Benito Juárez le propone al Congreso que el gobierno salga de la Ciudad de México, porque van a entrar los invasores. Que el gobierno se instale en otra ciudad. Tenía la ventaja de que el gobernador de San Luis Potosí era liberal y los había invitado a ir allá. Y Juárez le pedía al Congreso que le dieran a él, a Juárez, facultades extraordinarias, o sea, lo nombraran dictador al estilo del derecho romano, para que pueda él controlarlo todo y salir avante en esta guerra. El argumento que decía Juárez: va a desaparecer el poder judicial y el poder legislativo, porque van a invadir, no podemos ir todos, pero el ejecutivo que quede, y con un poder que quede, existe la república. Mientras yo exista defendiendo la constitución republicana y defendiendo la patria como poder ejecutivo, existe México, existe la república. Y cualquier gobierno que se instaure acá, existiendo la república, aunque sea en un carruaje como el que me voy, detrás de un nopal, existirá México. Y cualquier gobierno será un gobierno espurio, usurpador, invasor, porque existo yo. El Congreso vota y por unanimidad dice: estamos de acuerdo. Fíjese cómo fue cambiada la cosa. Estamos de acuerdo con usted, don Benito. Facultades extraordinarias, ¿ok? Desaparece los otros poderes y usted queda como único depositario del legislativo y del judicial. Entonces Juárez, ¿ok?, acepta el cargo, se convierte como un dictador legal, vamos a llamarlo así, un dictador desde el punto de vista legal, lo hubieran nombrado así, con facultades extraordinarias para hacerle frente a la situación. Se iría a San Luis Potosí. Ese día a las 6 de la tarde, Benito Juárez pensaba salir hasta la noche. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a las 6 de la tarde, como pasa hasta hoy, los edificios públicos se debe de arriar la bandera a las 6. Y Juárez estaba esperando esa hora, porque ya había corrido el rumor en la Ciudad de México que el presidente se iba. Y la gente estaba nerviosa. ¿Y qué va a pasar con los otros? Se mató a la capital, bien, los franchutes, los franchutes. Fíjense cómo cambió el aspecto de Juárez. Ya no era el indio inepto. Se estaba convirtiendo en el Benito Juárez, que es el que promueven en los libros de historia. El Juárez patriota, que lo fue en este momento. El Juárez con un carácter de hierro, que lo fue también en este momento. Pero solo nos hablan de ese Juárez, y hubo varios. El que ya hemos visto, el que vamos a ver ahorita y el que vamos a ver después. Pero por el momento es el Juárez patriota. El Juárez dice: vamos. Y a las 6 de la tarde la gente se amontona en el Zócalo, como se hacía antes, porque este año no creo que lo hagan. Si lo hacen sería una irresponsabilidad y una imprudencia. Se reúnen en el Zócalo para el 15 de septiembre, era 31 de mayo, la gente amontonada. Eso nos lo narra el cronista don Rafael de Sayas Enríquez, que a las 6 en punto Juárez sale al balcón central. A su lado, los ministros, los pocos que se irían con él. Don Sebastián Lerro de Tejada, hermanito de aquel Miguel, que dice: yo voy. Claro, era soltero, no tenía problema. Don Guillermo Prieto, su gran amigo. Don José María Iglesias, Francisco Zarco, Zamacona y la familia de Benito Juárez. Margarita Maza, Pedro Santacilia, su yerno, sus hijas, sus dos hijos varones, uno como de 10 años, que era Benito, y otro como de 7, que era Pepe. Y las niñas, Manuela, Felicitas y todas las demás. Bueno, Manuela ya era casada con Pedro Santacilia. Y Juárez da el último discurso antes de partir, donde dice, el que lo oyó, porque no había micrófono, era que el gobierno se retiraba. El gobierno se retiraba, pero se retiraba con la bandera de la República, y
y que donde estuviera ese gobierno estaría la república. Que ahora lo importante no era enfrentarse al ejército, era resistir. Y él prometía que volvería triunfante a la Ciudad de México, porque el derecho y la justicia estaban de su lado. Y entonces Juárez baja, va a arriar la bandera, ondeaba en lo alto del palacio, la dobla y la besa. Se levanta el pueblo mexicano llorando. Zayas Enríquez, que se encontraba entre el público allá en la explanada del Zócalo, dice que había gente que levantaba a sus hijos, señoras, y decía: mira hijo, ve al presidente, velo por última vez, ves el presidente. Y dijo: prometo que esta bandera volverá a ondear a lo alto del Palacio Nacional, significando el triunfo de la patria, el triunfo de la república. Viva México, viva la república. Y la gente llorando, vea. 6:15 de la tarde, Juárez baja los escalones. En el patio central del palacio se encontraba ya el carruaje negro, esos famosos carruajes. Uno de ellos, el que estuvo él, está en Chapultepec exhibido, ¿okay? Y ahí ya estaban todos listos con los equipajes, su escolta encabezada por el capitán Azcárate, ¿okay? Preparado para un largo viaje rumbo a San Luis Potosí. Los hijos de Juárez lo veían como una aventura: ay, vamos de viaje, que no sé qué. Pero él sabía que esto era peligroso. Se iban, Margarita Maza, todos se iban con él. Y, oh sorpresa, cuando Juárez va a subir el carruaje, entre los soldados estaba Porfirio Díaz. Había llegado. General, ¿cómo es que sucede acá? Pensé que lo habían atrapado. General, la mayoría nos escapamos. Le dice: señor presidente, la mayoría nos escapamos. Pero yo quería ver, para ver qué hago. Quería que suceda y llegué a tiempo. ¿Qué hago? Y le dice: lo primero es vuelva a Oaxaca y defienda Oaxaca. Impida que los franceses tomen Oaxaca. Y lo segundo, le entrega la bandera. Le doy a usted que guarde esta bandera hasta mi regreso. Guárdela y defiéndala por su vida, señor presidente. ¿Y cómo nos comunicaremos? Yo me comunicaré con usted. Yo voy a estar yendo a diferentes lugares, pero estaremos en contacto. Mi buen Porfirio. Señor presidente. 6:30 de la tarde, una comitiva de carruajes negros, empezando por el carruaje presidencial, salían por la parte de atrás del Palacio Nacional, buscando el camino hacia el norte, rumbo a San Luis Potosí. Empezaba la odisea del carruaje de Benito Juárez, una obra verdaderamente escrita como una epopeya digna de Homero. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos la próxima semana con el tema: el imperio y las desventuras de Napoleón III. Muy buenas